¿De verdad creíste que podías traer a tus padres a vivir aquí sin consultármelo, Christopher? Mi voz se quebró entre la ira y la incredulidad. Christopher, mi esposo desde hacía 5 años, alzó la vista de su computadora portátil con esa sonrisa despreocupada que tanto había llegado a detestar. Vamos, Ava, no exageres. No es para tanto, y será solo por un tiempo, dijo con tono indiferente, como si mi opinión no importara. Luego agregó con una frialdad que me desgarró, además, seamos realistas, no puedes evitarlo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Esta casa no era cualquier lugar, era mi hogar. Un regalo de mis abuelos, una acogedora vivienda de 2 pisos situada en un tranquilo vecindario. Aquí soñaba con criar a nuestro hijo de 2 años, Robert, lejos de la influencia opresiva de los padres controladores de Christopher. ¿Te acuerdas de que esta casa está a mi nombre, verdad? Repliqué con una firmeza que contrastaba con el temblor de mis manos, ahora cerradas en puños a los costados. Por dentro, una mezcla sofocante de ira y tristeza me invadía. Por primera vez en años, me cuestioné cuánto conocía realmente al hombre con el que me había casado. La expresión de Christopher se ensombreció por un momento, su sonrisa tembló antes de reaparecer, aunque ahora parecía forzada, vacía. Abrió la boca, probablemente para decir algo, pero fue interrumpido. Robert entró en la sala corriendo, con los brazos extendidos hacia mí y una sonrisa tan inocente que iluminaba cualquier rincón oscuro. Dejando a un lado la tensión, me agaché para recogerlo, lo besé en la frente y lo abracé con fuerza. Al menos él no podía percibir el conflicto que llenaba la habitación. Christopher, esto no está bien, dije, tratando de calmar mi voz mientras los pequeños dedos de Robert jugaban con mi collar. Tus padres nunca me han respetado ni a mí ni a nuestro espacio. ¿Por qué estás haciendo esto? Ahora son familia, Ava, respondió Christopher con desdén, sin siquiera levantar la vista de su computadora portátil. No lo entenderías. Esa palabra, familia, se burló de mí. Mi familia, que era dueña de una pequeña pero querida cafetería en la ciudad, siempre había sido mi refugio. Eran cálidos, cariñosos y comprensivos, todo lo que los padres de Christopher no eran. Su madre, Lily, y su padre, Eason, habían sido autoritarios y despectivos desde que los conocí. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre, cortando la tensión como un cuchillo. Se me hundió el estómago cuando miré por la mirilla. Allí estaban los padres de Christopher, de pie en el porche con sus maletas, listos para invadir nuestras vidas. Bien, susurré en voz lo suficientemente baja para que Robert no me oyera. Déjalos entrar. Pero esto no ha terminado. Le entregué a Robert a Christopher y abrí la puerta. Lily pasó a mi lado sin siquiera saludarme, su perfume dominaba el aroma fresco de la casa. Eason me siguió, su expresión severa habitual dejaba claro que apenas se daba cuenta de mi existencia, tal como había hecho desde el día de nuestra boda. En los días siguientes, mis peores temores se hicieron realidad. Lily empezó a ejercer su control sobre todos los aspectos de mi casa. Reordenó mi cocina sin pedirme permiso, criticó mi forma de criar a mi hijo a cada paso y actuó como si fuera la dueña del lugar. Este cereal no es saludable para Robert, comentó una mañana mientras me observaba preparar el desayuno para mi hijo. En nuestra casa, creíamos en la nutrición adecuada, deberías aprender. Solo es cereal, respondí con la voz tensa mientras luchaba contra el impulso de estallar. Robert es excelente. Lily sacudió la cabeza con una mirada de decepción, como si yo hubiera cometido un grave pecado. Eres demasiado indulgente. No me extraña que no duerma toda la noche esa noche. Arropé a Robert en la cama, tarareando suavemente para calmarlo, cuando Lily irrumpió sin invitación. ¿Todavía estás luchando por lograr que se duerma?, dijo con un tono que destilaba juicio. ¿Estás haciendo algo mal? La miré fijamente, mi paciencia se estaba agotando. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondí con la voz temblorosa por la ira apenas contenida. Bueno,
Tal vez si tuvieras un trabajo decente, tendrías algo de estructura en tu vida, replicó con una sonrisa fría. Esta rutina de quedarte en casa no está funcionando para ti. Sentí una oleada de ira creciendo dentro de mí. Esta es mi casa, Lily. Eres una invitada aquí. No lo olvides. Se rió, su tono cortante y despectivo. Oh, querido, Christopher nunca mencionó lo delirante que eres. Esta es su casa también, y como su madre, tengo todo el derecho de estar aquí. Llegué a mi punto de quiebre a la mañana siguiente cuando encontré a Lily en la habitación de Robert, rebuscando en sus cajones. ¿Qué estás haciendo?, exigí, mi voz temblando de ira. Organizando esta habitación. Es un desastre. Respondió con indiferencia, sin siquiera molestarse en levantar la vista. ¿Eso es todo?, dije, levantando la voz mientras luchaba por mantener la calma. Te quiero fuera de mi casa ahora. Lily finalmente se giró para mirarme, su expresión era una mezcla de sorpresa fingida y desdén. Tu casa. Se burló. Cariño, esta también es la casa de Christopher. Él nos quiere aquí. Salí furiosa de la habitación, con los pensamientos a 1000 por hora. La traición de Christopher y la arrogancia de Lily eran insoportables. Se suponía que este era mi lugar seguro, mi santuario, y se había convertido en un campo de batalla. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, tomé una decisión. Estaba harta de ser su felpudo. Se llevarían una desagradable sorpresa si pensaban que podían pisotearme, no sabía cómo, pero recuperaría el control de mi hogar, mi vida y mi futuro. La lucha estaba empezando, pero me sentía preparada para mantenerme firme por primera vez en años. Ya no iba a permitir que me presionaran más. A la mañana siguiente, cogí el teléfono y llamé a mi hermano Joseph. Siempre había sido mi confidente y la persona en la que podía confiar cuando todo parecía desmoronarse. Se están apoderando de mi vida, Joseph, confesé con la voz temblorosa mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. Ya no puedo hacer esto. Siento que ni siquiera pertenezco a mi propia casa. La voz de Joseph era firme y tranquilizadora como siempre. Ava, tienes que defenderte. No dejes que te intimiden de esta manera. Esta es tu casa, tu espacio, tienes todo el derecho a exigir respeto. Sus palabras encendieron una chispa en mi interior. Tenía razón. Había dejado que me pisotearan durante demasiado tiempo. Era hora de contraatacar. Esta vez decidí que no abordaría la situación a ciegas. Necesitaba ordenar mis pensamientos y prepararme para la confrontación. Durante los días siguientes, hice una lista de todas las formas en que Lily se había cedido. Las críticas constantes, su intrusión en las rutinas de Robert, sus comentarios despectivos sobre mi crianza e incluso su reorganización de mi cocina sin preguntar. Con cada elemento que añadía, mi determinación crecía. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Esperé hasta que Lily y Christopher se sentaron en la sala de estar, charlando como si nada estuviera mal. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma mientras entraba en la habitación. Tenemos que hablar ahora. Dije con firmeza, mi voz firme a pesar de la tormenta que se estaba formando en mi interior. Christopher levantó la vista de su teléfono, sorprendido por mi tono. ¿De qué se trata esto, Ava? Respiré profundamente. Se trata de tus padres, Christopher. Su constante interferencia, su total desprecio por mis límites. Tiene que terminar hoy. Lily soltó una fuerte burla, cruzándose de brazos. Esto es ridículo. Solo estamos tratando de ayudar. ¿Ayudar? Le espeté, elevando la voz. No me estás ayudando. Me estás socavando a cada paso, tratándome como a una extraña en mi propia casa. Se supone que este es un lugar de paz para mi hijo y para mí, pero lo has convertido en un campo de batalla. Christopher se movió incómodo en el sofá, sin esperar que lo confrontara de esta manera. Ava, son mis padres.
No podemos simplemente pedirles que se vayan, lo miré a los ojos. Mi tono era firme. No, Christopher. Son invitados en mi casa y se han quedado más tiempo del debido. O se van ellos o me voy yo. Y me llevaré a Robert conmigo. La habitación quedó en silencio, mi ultimátum flotando en el aire. El rostro de Christopher palideció cuando se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Lily, sin embargo, estaba menos convencida. No te atreverías. Susurró, su expresión altiva habitual se quebró. La miré a los ojos sin pestañear. Mírame. Esa noche, Lily y Eason empacaron sus maletas. Mientras salían por la puerta, Lily se giró para lanzarme una última mirada venenosa. Te arrepentirás de esto, Ava. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que un peso se me quitaba de los hombros. Por primera vez en semanas, podía respirar. La casa era mía de nuevo y no dejaría que nadie me la arrebatara. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Christopher, sin embargo, se volvió distante y sus interacciones conmigo fueron frías y mínimas. Me culpó de toda la experiencia, a pesar de que sus padres habían sido el problema. Aún así, encontré consuelo en la paz de mi hogar recuperado y la risa de Robert mientras jugaba libremente de nuevo. Una noche, mientras yo ordenaba mientras Robert apilaba sus bloques de construcción, Christopher habló inesperadamente: tengo un viaje de negocios en camino. Estaré fuera por unas semanas. Su tono era plano, casi indiferente. Podía decir que nuestra tensa relación había pasado a un plano frente a su carrera. Bien, respondí secamente, apenas pudiendo ocultar mi alivio ante la perspectiva de su ausencia. Después de que Christopher se fue, la casa se sintió diferente. Se sentía más liviana, más libre. Comencé a deshacer todos los cambios que había hecho Lily, restaurando mi hogar a la forma en que amaba. Cada pequeña victoria se sentía como un paso hacia la recuperación no solo de mi espacio, sino también de mi confianza e independencia. Pero entonces sucedió algo que no había previsto. Mientras limpiaba una noche, vi la computadora portátil de Christopher en la encimera de la cocina. Al principio dudé, pero la curiosidad me ganó. Cuando miré la pantalla, me quedé congelada. Allí, a plena vista, había correos electrónicos que revelaban una aventura. Christopher había sido infiel. Y no fue solo un error de una sola vez. Había estado sucediendo durante meses. Miré la pantalla, con el corazón palpitando con fuerza. La ira, el dolor y la traición me invadieron en oleadas. El hombre al que una vez amé y en quien confié no solo había permitido que sus padres me pisotearan, sino que también había estado viviendo una doble vida. Esta fue la gota que colmó el vaso. Cerré la computadora portátil y me senté con la mente acelerada. No podía dejar pasar esto. Christopher había roto cada promesa, cada juramento, y no iba a dejar que se saliera con la suya. Empecé a planificar mis próximos pasos, cada uno cuidadosamente calculado. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. Le expliqué toda la intrusión de sus padres, el costo emocional y ahora la aventura. Juntos, comenzamos el proceso de presentar la solicitud de divorcio y asegurar mi situación financiera. A continuación, me puse en contacto con un agente inmobiliario. Quiero vender la casa rápidamente y en silencio, le dije con voz firme. Ella dudó. Ava, ¿estás segura? Esta es una gran decisión. Nunca he estado más seguro de nada, respondí. Esta casa había sido una vez mi santuario, pero ahora era un recordatorio de todo lo que había soportado. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde Robert y yo pudiéramos construir una vida libre de la traición de Christopher y la toxicidad de su familia. Las ofertas llegaron rápidamente y sentí una sensación de liberación con cada una. La idea de que Christopher regresara y encontrara la casa vendida, y que su control sobre mi vida había desaparecido, me trajo una satisfacción agridulce. Por primera vez en años, me sentí fuerte.
Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba luchando y ganando. Después de que Christopher se fue, recurrí a donde sabía que podía encontrar consuelo mi familia. Reconectarme con ellos se sintió como un salvavidas en la tormenta. Mis padres se horrorizaron cuando se enteraron del alcance total de las acciones de Christopher. Su apoyo inquebrantable me dio la fuerza que necesitaba desesperadamente. Estamos aquí para ti, Ava, pase lo que pase, me aseguró mi padre una noche, mientras estaba sentada en el porche, mirando a Robert caminar por el jardín. Su risa inocente fue un recordatorio de lo que realmente importaba. En silencio, juré proteger su felicidad a toda costa, sin importar lo difícil que fuera el camino que me esperaba. El regreso de Christopher se vislumbraba en el horizonte, pero yo ya no era la mujer que él había dejado atrás. El dolor y la traición habían endurecido mi determinación. Estaba lista para enfrentarlo, armada con la verdad, un plan para recuperar mi vida y asegurar un futuro mejor para Robert y para mí. Cuando finalmente llegó el día, la tensión flotaba como una nube de tormenta. Había ensayado este momento incontables veces, imaginando la posible reacción de Christopher. Sin embargo, cuando escuché su llave girar en la cerradura, mi corazón se aceleró. La puerta se abrió con un crujido y su voz resonó en el espacio ahora desconocido. «Ava, estoy en casa», gritó. Su tono casual, como si nada hubiera cambiado. Salí de la cocina con mi postura rígida y mi expresión ilegible. «Bienvenido de nuevo, Christopher. Necesitamos hablar». Miró a su alrededor, entrecerrando los ojos al notar los cambios que había hecho en su ausencia. «¿Qué está pasando? La casa se ve diferente». No me inmuté. «Vendí la casa, Christopher. Ya no es nuestra». Su rostro se retorció con incredulidad. «¿Qué hiciste? No puedes vender nuestra casa sin decírmelo». Lo miré a los ojos, firme. «Es mi casa, Christopher. Y después de lo que descubrí, no creo que tengas más voz y voto en ella». Su compostura vaciló, pero intentó recuperar el control. «¿De qué estás hablando?» «Del asunto, Christopher», dije con calma. «Lo sé todo». Por un momento, se quedó sin palabras. Su rostro delató un destello de pánico. Luego se burló, tratando de quitarle importancia. «Ava, no es lo que piensas». Sentí que mi ira aumentaba, pero mantuve mi voz firme. «Creo que es exactamente lo que parece». Me sentí traicionada. «Traicionaste a nuestra familia». La sorpresa de Christopher se transformó en ira. «Estás exagerando. Podemos resolver esto». «Ya no hay manera», Christopher, dije con voz fría y firme. «Ya solicité el divorcio», le entregué los papeles, sintiendo el peso del momento. La conversación que siguió fue una confusión de acusaciones, disculpas débiles e intentos desesperados de echar la culpa a los demás. Pero me mantuve firme. El hombre al que una vez había amado se había ido, reemplazado por alguien egoísta e irreconocible. Cuando salió furioso de la casa, prometiendo luchar contra el divorcio, sentí una extraña mezcla de liberación y aprensión. Había dado el primer paso para recuperar mi vida, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. En las semanas siguientes, la realidad de nuestra separación se hizo pública. Los padres de Christopher, que alguna vez habían sido tan confiados y autoritarios, quedaron atrapados en el fuego cruzado. Intentaron comunicarse conmigo, pero me negué a hacerlo. Había cortado todos los vínculos con ellos, concentrándome únicamente en Robert y los procedimientos legales. El día de la audiencia judicial llegó con una pesadez que era difícil de sacudir. Christopher estaba sentado al otro lado de la sala, luciendo derrotado, y el peso de sus acciones finalmente se hizo evidente para él. Cuando el juez concedió el divorcio y me otorgó la custodia de Robert, una sensación de justicia me invadió. Pero sus palabras no significaron nada para mí. «Tomaste tu decisión, Christopher. Ahora vive con ella», dije, dándome la espalda por última vez. Las consecuencias de nuestro divorcio y la revelación de la aventura de Christopher repercutieron en su vida.
Su reputación se resintió y los círculos sociales en los que su familia alguna vez prosperó, se enfriaron. Lillian y Eason, alguna vez tan orgullosos y críticos, se encontraron siendo rechazados por aquellos que alguna vez los habían respetado. Cuando salí del juzgado, sosteniendo la pequeña mano de Robert, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Esto no era solo un final, era un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para mí y mi hijo, libre de engaños y manipulación. El futuro era incierto, pero era nuestro para darle forma. La vida después del divorcio se sentía como salir a la luz después de años en un túnel oscuro. La casa ahora vendida ya no era un vínculo con recuerdos dolorosos. Mi atención se centró en reconstruir nuestras vidas y administrar la cafetería que mi familia había cuidado durante años. Se convirtió en algo más que era mi santuario, una fuente de orgullo. Aún así, la sombra de Christopher persistía. Una noche, cuando estaba cerrando la tienda, escuché una voz familiar. Me di vuelta y vi a Christopher de pie allí, luciendo desaliñado y desesperado, un marcado contraste con el hombre sereno que alguna vez conocí. «Ava, por favor, necesito hablar contigo», dijo, sus ojos buscando los míos en busca de un rastro de la compasión que solía mostrarle. Dudé, en conflicto por la visión de él. «¿Qué quieres, Christopher?», pregunté con un tono cauteloso. «Se trata de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos», comenzó, con la voz teñida de vergüenza. «Yo no puedo pagarla. Mi trabajo». Levanté una mano, interrumpiéndolo. «Detente ahí, Christopher. Tus decisiones te han traído hasta aquí. Robert y yo no sufriremos por tus errores». Sus hombros se hundieron, pero me negué a dejar que me manipulara con su remordimiento. Verlo luchando no despertó ninguna simpatía, solo una tranquila resolución de seguir adelante. Sentí una renovada sensación de propósito mientras cerraba la tienda y me alejaba. Mi vida, mi felicidad y el futuro de Robert ya no estaban ligados a Christopher o su familia. Este era nuestro momento de construir algo nuevo y no permitiría que nada nos detuviera de nuevo. «Lo perdí todo por el escándalo», dijo Christopher con la voz temblorosa. «Y mis padres también están en la ruina». Sus palabras me golpearon como un baño de realidad fría. El hombre que una vez me pareció intocable ahora estaba frente a mí, completamente derrotado. Crucé mis brazos, manteniendo mi expresión neutral. «Ese no es mi problema, Christopher. Tú tomaste tus decisiones y ahora debes vivir con las consecuencias». Respiró temblorosamente, sus ojos suplicantes. «Pero, Ava, no me queda nada. Te lo ruego. Por los viejos tiempos». Hubo un momento fugaz en el que casi sentí lástima. Su voz se quebró, revelando lo roto que estaba. Pero luego los recuerdos regresaron a todas las mentiras, la traición, las noches en las que lloré hasta quedarme dormida por su culpa. Esa breve punzada de simpatía fue ahogada por la ira y el dolor que había causado. «Por los viejos tiempos», repetí mi voz aguda. «Esos tiempos se acabaron, Christopher. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de hacer trampas». Vendado, me di la vuelta, lista para dejarlo allí de pie. Pero sus siguientes palabras me detuvieron. «Lo siento, Ava». «De verdad que lo soy», dijo con la voz ronca por la emoción. «Fui un tonto y lo arruiné todo. Por favor, ayúdame». Por un breve momento, vi un atisbo del hombre que una vez había amado. Parecía vulnerable, arrepentido, incluso humano. Pero las heridas que había infligido eran demasiado recientes, las cicatrices demasiado profundas. No podía olvidar cómo me había traicionado, cómo había puesto mi vida patas arriba. «Yo también lo siento, Christopher», dije con voz firme pero no cruel. «Pero no puedo ayudarte. Tienes que resolver esto por tu cuenta». Abrió la boca para hablar, pero no esperé a escuchar lo que tenía que decir. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí de pie, una sombra del hombre que solía ser.
Mientras caminaba hacia la calidez y la seguridad de mi hogar, sentí una sensación de paz desconocida. Esto era el cierre, no solo el final de un capítulo, sino el final de una historia que me había causado tanto dolor. Finalmente me había soltado. El viaje no había sido fácil. Había estado lleno de angustia, traición y momentos de duda, pero también me llevó a un lugar de fortaleza e independencia. La vida no se detuvo, siguió adelante, y yo también. Robert crecía cada día, su risa resonaba por toda la casa y la llenaba de alegría. Su curiosidad me recordaba la inocencia y la maravilla que aún albergaba el mundo. La cafetería dejó de ser solo un negocio y se transformó en un refugio lleno de calidez y conexión. Se convirtió en el epicentro de encuentros entre amigos, una verdadera comunidad. Cada mañana, el aroma del café recién preparado me recordaba cuánto habíamos avanzado. En cuanto a Christopher y sus padres, quedaron relegados a un rincón distante de mi memoria, como figuras de un pasado lejano. Su historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio del impacto del egoísmo y la traición. Ya no los evocaba con ira, sino con un sentimiento de gratitud por las lecciones que me dejaron. Gracias a ellos, aprendí la importancia de la resiliencia, el valor de defenderme y la determinación para seguir adelante. Una tarde, al cerrar la cafetería tras un día agitado, levanté la vista hacia el cielo. Las tonalidades de naranja y rosa pintaban el horizonte, marcando el cierre de otro día. Robert tomó mi mano con sus pequeños dedos, y su gesto me arrancó una sonrisa. ¿Listo para ir a casa, campeón?, le pregunté, y él asintió con entusiasmo. El futuro que nos aguardaba no era perfecto ni completamente definido, pero brillaba con esperanza. Con cada paso que dábamos juntos, sentía que avanzábamos por un camino firme. Era el inicio de un nuevo capítulo, una vida construida sobre la base de la fortaleza, el amor y la promesa de días mejores. Mientras Robert y yo caminábamos de la mano hacia casa, entendí algo con claridad: estábamos avanzando, y nada podría detenernos.